Saludos mis amados hermanos, nuevamente aquí en otro episodio más, aquí en Vamos a Él, y hoy vamos iniciando un nuevo ciclo. Y bueno, como ya es costumbre, vamos a ir estudiando porciones acerca de la Torah. En este caso vamos a comenzar con una pequeña porción de la porción, y estoy hablando acerca de Bereshit. Estamos en la primera, iniciando. Bereshit nos abarca de, pues, capítulo 1 de Génesis hasta el capítulo 6, versículo 8. Todo esto comprende nuestra porción. Bueno, también la porción, hay cosas muy interesantes. Miren, voy a dar una pequeña intro y después vamos a caer en la liyá, la que nos corresponde, que es la número 7, que nos abarca del 5:25 al 6:8. ¿Vamos? Miren, en este inicio, el padre nos comienza narrando básicamente qué es lo que sucedió en el inicio, por así llamarlo, no como el inicio. Y digo por así llamarlo, ¿por qué? Porque si leemos a profundidad los versículos, ya que sabemos que la Biblia no se hizo para leer, se hizo más bien para estudiar, es que nos vamos a dar cuenta de la profundidad del Padre y en sus palabras, ya que cuando viene iniciando con esas palabras de Bereshit, bara Elohim, et Ashamaim, et Haaretz, tan solo la primera palabra que es Bereshit, que comienza con la letra Bet, y comienza diciendo la palabra otra Reshit, que se juntan y es Be, Reshit, Bereshit. Aquí ya esconde grandes secretos, porque con la letra Bet sabemos que esto nos simboliza en el paleohebreo como una casa, es la figura de una casa. Nos da a entender que esta casa tiene que ver con Reshit, con lo que hay dentro de la casa. Y Reshit es la primicia, es lo principal, y se representa también como la primicia que habla sobre Yeshua, que Yeshua dice que es lo visible de lo invisible. O sea, esa es la sustancia del Padre, como nos dice Colosenses. Entonces vamos entendiendo que aquí desde el inicio, cómo es que lo principal que debe tener en nuestro interior, nuestro corazón, en nuestra Neshama, debe ser primeramente Dios. Dios es lo que debe de haber dentro de nosotros para que entonces pueda emanar y pueda surgir su presencia en nuestras vidas, en nuestros hogares y en nuestras casas. Porque así como ese Reshit se levanta cuando se hace el Omer Reshit, dice que es la fiesta de las primicias. Normalmente se ha conocido como Bikurim. Sin embargo, cuando se hace este evento es el Reshit, que dice que se va meciendo y se va levantando poco a poco, simboliza de cómo Yeshua se levantó de entre los muertos a resucitar al tercer día. Y así como Él se levantó, es necesario que se levante Yeshua en nuestras vidas, en nuestros corazones, en nuestras familias, en nuestras finanzas y en todo lugar que necesitemos que se levante en nuestro ser, en todo lo que nosotros tenemos. Así que desde aquí ya estamos entendiendo cosas muy interesantes, aunque también esa palabra de Bereshit, o sea, esa primicia, se refiere, o sea, no solamente al Mesías, que es el que ha de venir, sino que también habla de que la primicia del Padre es el pueblo de Israel. Así que aquí estamos entendiendo que esa primicia de Dios es un mismo pueblo amado. Y es como bajar entre el tiempo de cómo el Padre se levanta y se levantó como eso principal, pero también venimos coherederos o juntamente con Él, con Yeshua, nosotros, el pueblo de Dios, como ese especial tesoro que también se levanta. Y tenemos también esa otra manera de entender de ese principal, dando a entender que es la Torá, cómo la Torá, la palabra del Padre se levanta. Si vemos en Proverbios 8, nos habla acerca de la sabiduría del Padre, la sabiduría de Dios, o sea, de la palabra, que se conoce también como la memra, como esa sabiduría, ¿no? De que con la palabra se dijo y se hizo todas las cosas. Pero aquí entonces estamos hablando que más correctamente, si lo vamos estudiando, no debería decir así, en el principio Dios creó los cielos y la tierra, sino que más bien querría decir, o sea, a causa de o por causa del principal, Dios hizo o creó literalmente de la nada los cielos y la tierra, o sea, hizo la creación, lo que hay, dando a entender que se tiene que dar esa honra al creador, no más bien a lo creado, que es lo que
mucha gente hace, no, que mira las estrellas, no, que mira el sol y la luna, y empiezan a danzar y empiezan a adorarle, y ok, o sea, se aprecia lo que el Padre ha hecho, claro que sí, porque Él puso las lumbreras, puso las estaciones, puso todo eso para entender los tiempos señalados desde aquí, desde un inicio, cómo es que empezó a separar la luz de entre las tinieblas, y eso es lo que el Padre quiere que hagamos en nosotros, en nuestra vida, que nosotros lo entendamos cómo el Padre lo hizo y cómo hacerlo nosotros en nuestros corazones, y no por una cosa de poder humano, sino de que Él actúe en nuestras vidas. Así que Él lo va diciendo de esta manera, cómo Él hace esa separación y cómo el Padre se levanta en nuestras vidas como esa principal primicia, principal acción. Así que aquí vamos viendo cómo el Padre quiere que hagamos esta distinción. Y esto va a ser muy importante cuando caigamos ahorita en la aliyá número 7, cómo el Padre estableció los tiempos, las estaciones e hizo al hombre a su imagen y semejanza. Lo hizo de manera de que todos los elementos de la tabla periódica están en nosotros. ¿Por qué? Porque somos hechos del polvo. Y esto no se nos debe olvidar, porque aquí hubo una generación que sí se les olvidó y sí se les pasó. Una generación perversa, porque vamos leyendo, vamos iniciando leyendo qué es lo que pasó. Y si vemos aquí en la porción, vamos leyendo y dice que ay, ya me pasé. Ay, ya me pasé. Aquí está. Y puso por nombre Noah, diciendo, Él nos dará descanso de nuestra labor y del trabajo de nuestras manos, por causa de la tierra que Hashem ha maldecido. ¿Por qué? Porque la maldad llegó un momento que aunque el Padre inició todo siendo bueno, ¿qué pasó? La gente, porque hubo un pecado, recordemos que hubo un pecado, el hombre hizo una transgresión, estando en el Gan Eden, en el jardín del Edén. Recordemos que el Edén o ese jardín en hebreo es Gan, que es la palabra Gimel y que es la palabra Nun, que representan el cuerpo y el alma, de tal manera que se entiende que en este Edén, en este jardín del Edén, se podía estar en armonía el cuerpo y el alma, en una perfecta armonía, en un equilibrio perfecto, donde el cuerpo no tenía dominio sobre el alma ni el alma sobre el cuerpo, estaban en el equilibrio exacto. Sin embargo, el Padre dio un libre albedrío diciendo que de todo árbol podrían comer, menos del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y lo lamentable es de que se transgredió ese mandamiento, y si bien ya se ha explicado anteriormente, ya se explicó hace un momento, cómo es de que esa maldad se distorsionó y las dos cosas juntas fue lo peor que puede haber. ¿Por qué? Porque se confunde entre la luz y las tinieblas, se confunde lo bueno y lo malo, dando a entender que cada quien puede pensar y puede hacer lo que quiere, ¿no? Yo creo que eso está bien, yo creo que eso está bien, no, sino que la palabra es la que rige nuestras vidas, y entonces de ella, al participar de ella, nosotros participamos del árbol de la vida. ¿Por qué? Porque entonces nuestra alma se revitaliza, se llena de energía, y entonces podemos tener ese equilibrio que el Padre nos dio desde un inicio. Pero a esta perversa generación se le olvidó, tanto así que la maldad subió a la presencia misma de Dios, y Dios decidió exterminar a la humanidad. Sin embargo, dice que vio a Noah y halló gracia delante de él. Aquí la gracia es un papel muy importante, porque el judaísmo habla mucho respecto acerca de esto. Tienen un montón de literatura de cómo es que la gracia es ese favor inmerecido, lo que no necesitaban, y se los voy a leer un poquito. Gracia también significa atractivo, belleza, agrado, simpatía, hermosura, estima, afecto, inclinación, compasión, benevolencia, gratitud. Aunque la palabra gracia viene de la palabra Hanán, que significa inclinarse para mostrar benevolencia a uno inferior. O sea, tener misericordia, compadecerse, apiadarse, conmiserarse, sentir lástima. Viene también en otra interpretación aquí mismo, hacer un favor, favorecer y beneficiar. O sea, como alguien como un mayor, alguien que tiene la autoridad y la potestad, pues pudiendo ejecutar un juicio pues en perjudicial para nosotros, lo hace en benevolencia. Y eso es lo que significa gracia, aunque su contexto abarca mucho más. Noah halló gracia. ¿Y quién creen que engendró Noah? Bueno, lo engendró Lamec, pero ¿quién engendró a Lamec? Matusalén.
¿Y quién engendró a Matusalén? Pues Enoc. ¿Por qué lo digo? Aquí hay algo importante. Enoc, recordemos que fue llevado con Dios, él no conoció la muerte, sino que desapareció de este mundo, porque él tenía una relación tan profunda, tan íntima con el Padre, que el mismo Padre se lo llevó y no conoció la muerte, Enoc. Así que Enoc sabía del Mesías que había de venir, tanto así que le puso a su nombre, a su hijo, Matusalén. ¿Qué significa Matusalén? Bueno, tiene dos significados, pero a efectos de esta enseñanza vamos a utilizar el que es, que significa su muerte trae juicio, o cuando muera será enviado. Y esta interpretación cae que cuando viene Noah, pues viene el diluvio, porque cuando muere Matusalén muere de 969 años. Justamente es la edad que viene Noah. Noah significa descanso, Noah significa ese refrigerio, ¿verdad? Ese aliento que necesitamos de vida. Pues es lo que hay. Resulta que muere Matusalén justamente cuando viene Noah. Noah es el enviado, o sea, el que daría ese descanso. Y aquí estamos viendo que se refiere hacia ese Mesías. Matusalén ya lo sabía y el Padre ya lo había profetizado, pero esa gente no lo entendió hasta que vino un juicio. Cuando viene Noah, él empieza a predicar acerca del Evangelio. Él lo predica aproximadamente 120, 125 años. Hay algunos que aseveran más tiempo, pero esa es la interpretación que más se entiende. Lo estuvo predicando una y otra vez y la gente no quería arrepentirse de sus malos caminos. ¿Por qué? Porque descansaban no en Dios, no en ese refrigerio o en ese enviado, sino en sus fuerzas, en sus pensamientos, en sus limitantes, porque el cuerpo está limitado. Y hemos visto que nosotros necesitamos hacer únicamente lo que el alma quiere, ¿verdad? Lo que el alma anhela. ¿Por qué? Porque es la que está en esa conexión con el Padre, que al momento de hacer los mandamientos de Dios, entonces nuestra alma vuelve a surgir a esa vida. Y esta generación perversa ya no la estaba haciendo. Recordemos que Noah, aunque va a ser la porción siguiente, hace un arca, ¿verdad? A manera de resumen lo contaré, no voy a tardar tanto en esto. Hace un arca que dice que ¿qué pasa? La calafatea. Y calafatear tiene el verbo kafar, de ahí viene, de kafar. Kafar es cubrir, pero kafar es la palabra que se usa en Yom Kippur, como el Padre nos cubre de nuestros pecados. Y Él viene y nos reviste, de manera que el enviado que nos daría refrigerio, ¿quién sería? El Mesías, porque esa arca representa a Yeshua. Yeshua trayendo ese descanso y ese refrigerio, que solamente aquellos que estuvieron dentro de esa arca pudieron experimentar esa gloria de Dios, ese descanso de que cuando vino ese diluvio y ese juicio, fue juicio para la humanidad. ¿Por qué? Porque no le creyó a Dios. No tanto que no le creyó a Noah, sino que no creyó las palabras de Dios por medio de Noah. Así que viene un diluvio a traer un reseteo nuevamente a la humanidad, porque cuando el Padre creó todo, lo creó de manera buena, de manera perfecta. Ya hemos visto que en los días de la creación va comenzando separando la luz de entre las tinieblas, separando y poniendo estatutos al mar, que se separe la arena del agua y poniendo esa gravedad, cosa que debemos hacer en nuestra vida, ir separando amistades de nuestras malas amistades, ir separando las decisiones que debemos hacer, lo que debemos hacer de lo que no debemos hacer, e ir separando, ir haciendo todo. El Padre después comenzó a dar vida a la creación, comenzando con los minerales, con los vegetales, con los animales, y luego concluyó haciendo al hombre, y del hombre, del Adán, pues sacó a su ayuda idónea, que la sacó de un costado, porque se necesitaba esa contraparte. Y después se completó su obra en el día séptimo, que es cuando viene el día de Shabbat, donde la luz predominó todo ese día, donde no dice que hubo la luz y la oscuridad y que hizo un día, sino que ese día fue pleno y perfecto. Ahí es donde se completa la creación del Padre. Creación que el día de hoy podemos tener alentada a ese día de reposo, a ese día de Shabbat, porque muchas veces las cargas, las angustias, las necesidades nos sobrepasan, no los podemos controlar, no los podemos hacer
fluir como nosotros quisiéramos. Cuando algo se sale de nuestro control, ¿qué es lo que pasa? Pues nos viene ese nerviosismo, esa ansiedad. ¿Por qué? Porque no descansamos en el Mashiach, en quien deberíamos descansar. Y esto es lo que sucede. Nosotros nos turbamos, nos afligimos, nos flagelamos, nos ponemos de malas. ¿Por qué? Porque no descansamos en quien debiésemos descansar. Y yo he titulado esta enseñanza, o sea, ¿en quién descansas? ¿Dónde encuentras tu reposo? ¿Dónde encuentras tu refrigerio? Cuando tú estás cansado, agotado, estresado, estresada, ¿dónde vienes y te recargas? Debería ser en el Eterno, para entonces así tener una dirección. Y te voy a decir algo, cuando dice que hace esa separación, está hablando de que la tierra dice que estaba desordenada y vacía. ¿Pero por qué? Porque dice la palabra más bien que era infructuosa, no podía producir nada por sí mismo, de manera que es el Padre que pone esa semillita y entonces empieza a trabajar todo. Así también el Padre quiere que sepas que aunque tú pienses que no tienes nada, pues de la nada el Padre puede crear una bendición, de la nada el Padre puede hacerte sentir esa plenitud, esa llenura, porque la tierra estaba infructuosa porque no tenía propósito. Y así también a veces nos sentimos tan cansados, tan fatigados. ¿Por qué? Porque nos hace falta propósito, porque no podemos descansar hasta que estemos cumpliendo el propósito del Creador. Todo lo que nosotros hagamos que vaya en contra del propósito de Dios, pues nos hace sentir vacíos, ansiosos, insatisfechos, que aunque logremos metas grandes, que aunque logremos una estabilidad financiera, aunque logremos buenos negocios, aunque logremos renombre, éxito y lo que sea, si no está Dios, no hay nada. Si no está Dios, vamos a sentirnos así, desordenados, vacíos, confundidos, porque es lo que estaba pasando aquí. Había una confusión y se tuvo que separar. Y cuando Adán, el primer Adán, cae en comer de ese árbol, ¿qué es lo que pasa? Empieza a juntar esos elementos del bien y el mal. Y la serpiente le dijo en parte la verdad y pues obviamente con engaños. Al final era mentira, ¿no? Una verdad a medias es mentira. Le dijo que iba a ser como Dios, iba a saber el conocimiento del bien y del mal. Bueno, en parte sí lo iba a saber, pero iba a estar todo revuelto, iba a estar confundido y no iba a saber entonces cómo guiarse, cómo dirigirse. Así que nosotros tenemos a partir de ahí, de esa corrupción del hombre, la inclinación al mal. Y es de nosotros ejercitar la vida espiritual y dominar esta carne. Si bien, por ejemplo, en el día de Yom Kippur se tiene que hacer un ayuno de 25 horas, ¿para qué? Para afligir a esta carne, para decirle a esta carne que el Espíritu tiene dominio, que Dios tiene dominio sobre nosotros, y entonces el Padre empieza a crear esa atmósfera como del Edén, ¿no? Que viene su Ruach y viene a nosotros y toma ese control mientras estamos en esta tierra. Pero ya que nos encontremos con Él, pues entonces vamos a poder participar de ese nuevo Edén. Ese huerto dice que cuando descienda la Nueva Jerusalén, se está refiriendo a ese Edén. Porque todo esto que sucedió cuando Adán y Eva tuvieron esa transgresión, pues fue en el cuarto cielo. Si bien en el Talmud nos habla acerca de 7 cielos, aunque hay quienes dicen que son 8 cielos más bien. Pero bueno, cada uno tiene su dimensión, tiene su particularidad. En este caso, no, por ejemplo, cuando muere Moshe, pues dice que fue enterrado, ¿verdad? Pero, o sea, contendió Satanás con el arcángel Miguel. El arcángel Miguel, al final de cuentas, dice que ese cuerpo se llevó a otro espacio, a otra dimensión. Es lo mismo que pasa aquí, cuando se sale del huerto, ¿qué es lo que pasa? Hay otra dimensión, ¿verdad? Porque el árbol pues sigue tal vez estando en un lugar físico, geográficamente está ahí, en este plano, pero está en otra dimensión, en otro cielo. Así que el Padre quiere que nosotros entendamos que así como va a haber hubo un juicio, pues va a haber un juicio más adelante. Y que así como en los días de Lot, en los días de Noé, pues nuevamente va a haber un juicio. Y pues ya depende en qué te estés descansando. Por ejemplo, hay una palabra que ahorita no recuerdo exactamente cuál es, pero tiene que ver con ese apoyo. Como cuando un señor se apoya con su bastón porque no puede andar, pues su bastón es su apoyo y es su sostén, es su descanso para que pueda caminar. Y si ese apoyo se rompe, como en aquel momento quiso confiar Israel en Egipto, que se apoyó en Egipto y hubo un juicio.
y Egipto fue cortado, fue arrasado e Israel juntamente con él, porque era su apoyo. Pues es lo que está pasando aquí. El Padre quiere que nosotros pensemos, entonces, a ver, seamos más inteligentes y decidamos descansar en Él. ¿Cómo? Descansar en sus mandamientos. Dice que su yugo es ligero, o sea, que es fácil su carga. ¿Por qué? Porque nos trae ese descanso, porque nos trae ese alivio, porque si nosotros ponemos a Dios al inicio, pues seremos bendecidos hasta el final. Pero ciertamente muchas veces nosotros decidimos pues alejarnos, decidimos confiar en nuestras fuerzas, decidimos pensar a nuestro criterio cuando tenemos la bendición de ya tener la palabra en nuestro alcance y poder llenarnos de esa paz, de ese refrigerio, de esa ayuda, de ese apoyo, de ese sostén que necesitamos, que muchas veces podemos lograr metas, pero como les digo, si no está Dios ahí, no hay nada, porque no está el propósito de nuestras vidas. Así que el día de hoy quiero cerrarte pues esta pequeña cápsula con un reto, una pregunta, o sea, ¿te animarías tú a probar a Dios? Porque Dios dice eso, pruébenme en esto y verán si yo no abro las ventanas de los cielos para bendecirles. Pruébenme en esto. Y le dice esto a todas las naciones, que quien quiera acercarse a Dios, ok, le puede hallar. Pero si quieres descansar en Él, va a ser solamente a través de sus mandamientos, a través de su Torah, a través de la misma sabiduría de Dios. O sea, una obediencia continua y completa ante Él, para que entonces podamos encontrar su reposo y podamos encontrar ese descanso que solamente vamos a encontrar en Él. Y bueno, habla acerca también, bueno, eso es lo último de la porción, no más que al final, pues un bonus track, al final nos habla acerca de los gigantes, ¿no? Que toman a las hijas de los hombres. Ahí la palabra es la kaj. Dice que la toman con cierta fuerza, pero de manera consensuada. Y bueno, de esto ya he hecho un video, les voy a dejar el link aquí en los comentarios. Se llama ¿Cómo hay gigantes después del diluvio? O sea, gigantes después del diluvio, y hablo acerca de esas interpretaciones. Esto ya abre más al respecto, todas las interpretaciones más conocidas que hay, y bueno, ahí lo podrán ver en los comentarios, ahí lo fijo y ahí lo pueden ver. Bueno, yo de antemano espero que esto les haya sido de mucha bendición y que puedan seguir adelante, le echen ganas y más que conocimiento, pues crezcamos en obediencia. Que sea 1, 2, 3, 10 los que alcancemos en nuestra capacidad, pero que lo hagamos con gusto, con obediencia y con mucho gozo, ¿vale? Nos vemos la siguiente.